Pequeño café El Jardín, en la calle principal de San Miguel de Allende, tenía un ambiente acogedor de madrugada. Catalina Ortega Vargas ocupó su mesa favorita junto a la ventana, con vistas a una vieja iglesia de paredes oscurecidas por el tiempo. Ramón, un camarero que la conocía desde hacía 3 años, le puso en silencio delante una taza de café solo sin azúcar, como a ella le gustaba. Catalina abrió su portátil y se quedó mirando el documento en blanco durante unos minutos. Empezar un nuevo libro siempre le resultaba difícil, a pesar de que ya tenía 5 novelas de éxito en su haber. Tomó un sorbo de café y se sumergió en su trabajo, con los dedos corriendo rápidamente sobre el teclado. La música tranquila de los altavoces de la cafetería solo se veía interrumpida por el tintineo de los platos y las conversaciones apagadas de los pocos clientes. A Catalina le gustaba escribir aquí. En casa solía haber distracciones, y aquí podía concentrarse en sus pensamientos. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una tos cortés. Al levantar la vista vio a un hombre de 45 años que sostenía su último libro, Sombras del pasado. «Siento molestarla, señora Ortega», le dijo con una ligera excitación en la voz. «Soy Ángel Montoya y soy un gran admirador de su obra. ¿Le importaría firmarme un ejemplar?» Catalina sonrió complacida. Se había acostumbrado a este tipo de peticiones a lo largo de los años de su carrera como escritora, aunque cada vez sentía un genuino aprecio por sus lectores. «Por supuesto, será un placer. ¿Cómo se firma?», preguntó, sacando del bolso la pluma estilográfica que su marido le había regalado las pasadas Navidades. «Por favor, escriba Ángel. Ya sabes, tu último libro me ayudó en un momento muy difícil de mi vida, especialmente el capítulo sobre el perdón», titubeó, claramente avergonzado por su franqueza. Catalina escribió unas cálidas palabras de agradecimiento, añadiendo un pequeño deseo. Ángel le dio las gracias, y apretando el libro contra su pecho, se dirigió a la salida. Momentos como este siempre la inspiraban. Darse cuenta de que sus palabras resonaban en los corazones de sus lectores. De vuelta al trabajo, pasó otras 2 horas en la cafetería, escribiendo las 3 primeras páginas de la nueva historia. El día mejoraba lentamente, el café se llenaba de gente, y Catalina decidió que era hora de volver a casa. Su casa estaba en un barrio lujoso de la ciudad, entre grandes mansiones rodeadas de cuidados jardines. Cuando Catalina aparcó su Mercedes plateado en la entrada, se dio cuenta de que las ventanas del despacho de su marido estaban iluminadas, lo que significaba que Rogelio estaba trabajando desde casa. En el amplio vestíbulo la esperaba Carmela, su anciana ama de llaves, que llevaba 8 años con ellos. «Señora Catalina, el almuerzo estará listo en 20 minutos. El señor Rogelio ha pedido que se lo sirvan en su despacho», le informó mientras aceptaba el bolso de Catalina. «Gracias, Carmela. Subiré a su despacho». Subiendo la amplia escalera que llevaba al primer piso, Catalina se detuvo ante la puerta del despacho y llamó ligeramente. Al oír el consabido «Kiu», abrió la puerta. Rogelio estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, repleto de papeles y carpetas. Su empresa de construcción crecía rápidamente y le reportaba unos ingresos constantes. Al ver a su mujer, se levantó, se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. «¿Qué tal la mañana? ¿Has podido escribir algo?», le preguntó, rodeándole la cintura con el brazo. «Sí, hice algunos primeros borradores. Conocí a un lector, tuvimos una conversación muy agradable». Catalina se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana. «Por cierto, quería hablar contigo». Rogelio se apoyó en la mesa. «¿No te parece que Carmela ya no puede con todo el trabajo? La casa es grande, el jardín requiere un mantenimiento constante». Catalina se quedó pensativa un momento. Efectivamente, últimamente había notado que a Carmela le costaba cada vez más seguir con todas las tareas. «¿Qué sugieres?» «Creo que deberíamos contratar a otra asistenta y a un jardinero. Carmela podría concentrarse en la cocina y en el interior de la planta baja, mientras que la nueva ama de llaves se ocuparía de la primera planta y de otras tareas. El jardinero, por su parte, se encargaría por completo de los jardines». La sugerencia sonaba razonable. Catalina asintió. «Tienes razón, se le está haciendo duro a Carmela, pero ¿dónde encontrar personal? Ya sabes lo importante que es encontrar gente de confianza». «No te preocupes por eso», sonrió Rogelio. «Tengo varios candidatos en mente. Me ocuparé del asunto personalmente». En ese momento, Carmela llamó a la puerta, anunciando que el almuerzo estaba servido. Bajaron al comedor donde les esperaba una mesa puesta.
Catalina observó lo impecable que Carmela había puesto la mesa. El nuevo personal tendría que estar a la altura. Durante el almuerzo hablaron de negocios, el nuevo proyecto de vivienda de Rogelio y el comienzo del nuevo libro de Catalina. El sol inundaba el comedor de luz cálida a través de los altos ventanales, creando un ambiente acogedor. «Pensaré en los candidatos durante una semana», dijo Rogelio, secándose los labios con una servilleta. «Haré las entrevistas, comprobaré las referencias. No tienes que preocuparte por eso». Catalina estuvo de acuerdo, aunque en el fondo de su mente se agitó un ligero malestar. Estaba acostumbrada a participar personalmente en todos los asuntos importantes relacionados con su casa. Pero Rogelio siempre había sido un buen administrador y un buen juez de personal. Su empresa había prosperado en gran medida gracias a esa cualidad. Después de comer, Catalina subió a su despacho, una pequeña y acogedora habitación donde trabajaba en sus libros cuando no estaba en la cafetería. Las paredes estaban forradas de estanterías, y junto a la ventana había un escritorio antiguo que había comprado en una subasta hacía 5 años. Abrió el portátil con la intención de seguir trabajando, pero volvió a pensar en los cambios que se iban a producir en la casa. Fuera de la ventana, el día se deslizaba lentamente hacia el atardecer, el primer día de un nuevo capítulo en sus vidas, aunque Catalina aún no lo sabía. Se limitaba a trabajar en su libro, mirando de vez en cuando al jardín donde Carmela tendía la colada, y a pensar en cómo cambiaría su rutina con las nuevas personas en la casa. Había pasado una semana desde la conversación sobre la contratación de nuevo personal. Rogelio había actuado con rapidez y decisión. Había destinado uno de sus despachos de la planta baja a las entrevistas. Catalina se percató de que, en el transcurso de unos días, diferentes personas iban entrando en su casa. Observó el proceso con una mezcla de curiosidad y preocupación. Esa mañana, Catalina estaba trabajando en el despacho de casa cuando oyó sonar el timbre. Carmela se apresuró a abrir, y pronto el sonido de pasos y voces apagadas resonó por toda la casa. Catalina se acercó a la ventana y vio a un hombre alto, de mediana edad, que se dirigía al despacho de Rogelio. Su rostro bronceado y sus manos callosas le daban el aspecto de un hombre acostumbrado al trabajo físico. Una hora más tarde, Rogelio se acercó al despacho de su mujer, radiante de satisfacción. «Creo que nos he encontrado un jardinero estupendo. Esteban Valdés es un profesional con 15 años de experiencia. Ha trabajado en varias grandes fincas y tiene excelentes referencias». «¿Estás segura de que es de fiar?», preguntó Catalina dejando a un lado su portátil. «Por supuesto. He comprobado todas sus credenciales y me he puesto en contacto con sus anteriores jefes. Empezará la semana que viene». Rogelio se sentó en el borde del escritorio. «Y esta tarde llega otra candidata para el puesto de ama de llaves. Una chica muy capaz, dicen». Catalina asintió, volviendo a su trabajo en el libro. El día avanzó lentamente mientras Carmela preparaba la comida. Los árboles movían sus hojas en el jardín y el ruido lejano de la ciudad llegaba desde la ventana abierta. Hacia las 3 de la tarde volvió a sonar el timbre. Catalina bajaba las escaleras cuando Carmela dejó entrar a una joven. Marisol Escalante tenía un aspecto impecable, el pelo oscuro recogido en una coleta y un sencillo vestido oscuro que realzaba su esbelta figura. Se comportaba con una elegancia sorprendente para su edad y posición social. «Buenas tardes, señora», saludó la chica, encontrándose con la mirada de Catalina. En sus grandes ojos marrones había una confianza que a Catalina le pareció un poco fuera de lugar. Rogelio salió del despacho y, tras saludar a la chica, la invitó a la entrevista. Catalina notó que la mirada de su marido se detenía en la figura de Marisol durante una fracción de segundo, pero inmediatamente desechó el pensamiento. Solo eran imaginaciones suyas. Mientras esperaba a que terminara la entrevista, Catalina entró en la cocina, donde Carmela estaba preparando su tarta de limón favorita. «¿Qué te parece la chica nueva, Carmela?», preguntó Catalina, tomando asiento en la mesa de la cocina. La anciana ama de llaves se quedó inmóvil un momento y luego dijo lentamente: «Demasiado joven y guapa para este tipo de trabajo, señora. Pero es solo mi opinión». Catalina sonrió comprensiva. Carmela siempre había sido astuta para juzgar a las personas. La entrevista duró un tiempo inusualmente largo. Cuando por fin Marisol salió del despacho, sus mejillas se sonrojaron ligeramente y había un brillo triunfal en sus ojos. Rogelio la acompañó hasta la puerta y luego se dirigió directamente a su mujer. «Es perfecta», declaró entusiasmado. «Joven, enérgica, tiene experiencia en buenas casas.
Creo que ella y Carmela trabajarán bien juntas. Catalina miró a su marido. ¿No te parece un poco demasiado espectacular para un ama de llaves? Vamos, Rogelio hizo un gesto con la mano. Lo importante son sus cualidades profesionales. Empezará a trabajar junto a Esteban a partir de la semana que viene. Los días siguientes transcurrieron entre preparativos para los nuevos empleados. Carmela mostraba un afán inusitado en la limpieza. Parecía ansiosa por demostrar que estaba haciendo un excelente trabajo. Catalina notó lo nerviosa que estaba la mujer mayor, aunque intentó no demostrarlo. A las 8 en punto de la mañana del lunes, los nuevos empleados comenzaron sus tareas. Esteban se dirigió directamente al jardín, donde comenzó a inspeccionar la zona y a trazar un plan de trabajo. Marisol se puso un vestido oscuro con un delantal blanco y empezó a familiarizarse con la casa bajo la supervisión de Carmela. Catalina observaba desde la ventana de su despacho cómo Esteban recorría metódicamente el jardín, tomando notas en un pequeño cuaderno. Sus movimientos eran seguros y profesionales. Estaba claro que sabía lo que hacía. En un momento dado levantó la vista y al ver a Catalina asintió con respeto. Dentro de la casa, Marisol se mostró sorprendentemente ágil. Memorizó rápidamente la distribución de las habitaciones, escuchó atentamente las instrucciones de Carmela y formuló las preguntas adecuadas. Catalina tropezó varias veces con ella en los pasillos. La chica siempre sonreía acogedora y le cedía el paso respetuosamente. Por la noche, Rogelio regresó de la oficina antes de lo habitual, claramente deseoso de saber cómo había ido el primer día. Preguntó a Esteban en detalle sobre los planes para el jardín y luego mantuvo una larga conversación con Marisol sobre sus primeras impresiones. Catalina se dio cuenta de la atención con que su marido escuchaba a la muchacha, de la aprobación con que asentía a sus sugerencias para organizar el trabajo. Durante la cena, Rogelio no ocultó su satisfacción. Te dije que encontraría a las personas adecuadas. Esteban es un verdadero profesional, y Marisol es la persona indicada para el trabajo. Catalina permaneció en silencio, removiendo su té con la cuchara. Algo la inquietaba, pero no podía precisar la causa exacta de su malestar. Antes de acostarse, cepillándose el pelo frente al espejo, Catalina reflexionó sobre los cambios que se habían producido. La casa necesitaba manos extras, eso era obvio. Esteban daba la impresión de ser un trabajador fiable. Pero Marisol, en la muchacha se sentía algún poder oculto, ambición, que alertó a Catalina. Rogelio ya estaba tumbado en la cama, revisando documentos. Parecía contento y relajado. «¿Sabes?», dijo sin apartar los ojos de los papeles. «Creo que hemos tomado la decisión correcta con el nuevo personal. Ya verás cómo las cosas mejoran pronto». Catalina se tumbó a su lado, apagando la lámpara de la mesilla. La oscuridad hacía especialmente conmovedor el hecho de que hubiera gente nueva en su casa, extraños que inevitablemente afectarían sus vidas. Cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos desagradables. Al fin y al cabo, solo eran trabajadores contratados, nada más. Hacía un mes que los nuevos trabajadores habían llegado a la casa. Esteban había transformado por completo el jardín, podando los arbustos crecidos, plantando flores nuevas y arreglando los caminos. Catalina lo veía trabajar a menudo a través de la ventana de su despacho, metódico, concentrado, casi invisible. Marisol también se había adaptado rápidamente. Desempeñaba sus funciones a la perfección, siempre puntual e impecable con su uniforme. Sin embargo, algo en su comportamiento empezó a cambiar. Catalina no sabía exactamente qué era, pero cada vez encontraba más pequeños detalles que le preocupaban. Una mañana, cuando bajaba a desayunar, Catalina oyó risas procedentes del comedor. Marisol estaba poniendo la mesa, y Rogelio, ya vestido para ir a trabajar, estaba de pie apoyado en la puerta, diciendo algo evidentemente divertido. La muchacha reía con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, y sus manos, que arreglaban los utensilios, se movían con exagerada gracia. «Buenos días», dijo Catalina al entrar en el comedor. Las risas se apagaron al instante. «Buenos días, querida». Rogelio se acercó a su mujer y la besó en la mejilla. Le estaba contando a Marisol un divertido incidente con nuestro nuevo contratista. Marisol terminó rápidamente de poner la mesa e, inclinando la cabeza, se retiró a la cocina. Catalina notó cómo sus caderas se balanceaban al caminar y cómo la mirada de su marido se detenía en su figura durante una fracción de segundo. Durante el desayuno,
Rogelio se mostró inusualmente animado, hablando de sus planes para el día, bromeando. Catalina contestaba con una sola palabra, observando cómo Marisol aparecía en el comedor con una jarra de café o fruta, encontrando cada vez una excusa para demorarse un poco más de lo necesario. Cuando su marido se fue a trabajar, Catalina subió a su despacho. El trabajo en el nuevo libro iba más lento de lo habitual, y sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la mañana. Llamaron a la puerta. Era Carmela Conté. «Señora», comenzó la anciana ama de llaves, arreglando las cosas para el té. ¿No le parece que Marisol se ha vuelto un poco demasiado libre con su comportamiento? Catalina miró atentamente a Carmela. «¿Qué quiere decir?» «A menudo se queda en el despacho del señor Rogelio durante las horas de limpieza, y le habla no como debería hacerlo una sirvienta». Catalina sintió que sus hombros se tensaban. Así que no era la única que notaba este cambio. «Hablaré con ella», contestó Catalina, aunque una voz interior le decía que hablar solo empeoraría las cosas. El día se alargó lentamente. Catalina bajó varias veces con diversos pretextos, observando dónde estaba Marisol y qué hacía. La chica hacía su trabajo a la perfección, pero había cierta fluidez en sus movimientos, como si se estuviera preparando constantemente para salir a escena. Por la noche, Rogelio regresó más tarde de lo habitual. Durante la cena, se mostró pensativo y distraído, sin apenas tocar la comida. Catalina observó a su marido mientras éste hacía girar distraídamente su copa de vino entre las manos. «¿Un día duro?», le preguntó. «Sí, mucho trabajo con un nuevo proyecto», contestó él sin levantar la vista. «Por cierto, mañana también llegaré tarde. Reunión importante con inversores». Marisol, que estaba recogiendo la mesa, tocó la mano de Rogelio como sin querer, recogiendo un plato vacío. Él se estremeció, pero no lo demostró. Catalina fingió no darse cuenta de aquel gesto fugaz. A la mañana siguiente, Catalina decidió no ir al café y trabajar en casa. Oía a Marisol tararear algo mientras limpiaba las habitaciones del primer piso. Su voz, joven y tintineante, resonaba por toda la casa, creando un extraño contraste con el pesado estado de ánimo de Catalina. Hacia el mediodía sonó el teléfono. Rogelio anunciaba que no podría venir a comer. Catalina bajó al comedor, donde la esperaba una mesa puesta para una persona. Marisol, que servía la sopa, esbozó su habitual sonrisa cortés, pero en los ojos de la muchacha Catalina notó algo parecido al triunfo. Después de comer, Catalina salió al jardín. Necesitaba un poco de aire fresco. Esteban estaba trabajando en el seto más alejado, podando la hiedra crecida. Cuando la vio, la saludó respetuosamente y volvió a su trabajo. Por alguna razón, su presencia resultaba tranquilizadora, era de fiar y carecía de toda falsedad. «¿Cómo va tu trabajo, Esteban?», preguntó Catalina deteniéndose junto al jardinero. «Bien, señora. El jardín requiere mucha atención, pero me gusta mi trabajo», respondió sin interrumpir su labor. «¿Y cómo trabajas con los demás?», inquirió ella con cautela. Esteban se quedó inmóvil un momento y luego dijo lentamente: «Carmela es una buena mujer, con mucha experiencia. Y Marisol», vaciló, «es buena en su trabajo». En su voz, Catalina percibió la misma tensión que sentía ella misma. Así que Carmela y ella no eran las únicas que notaban algo raro. Por la noche, Rogelio volvió tarde. Olía a whisky caro. Al parecer, la reunión con los inversores había sido un éxito. Estaba inusualmente animado. Hablaba mucho de su trabajo y de sus planes para el futuro. Catalina escuchaba a medias, observando cómo había cambiado su forma de hablar. Era como si estuviera interpretando el papel de un hombre de negocios de éxito ante un público invisible. Por la noche, Catalina no pudo dormir durante mucho tiempo. Tumbada en la oscuridad, escuchaba la respiración de su marido y pensaba en cómo cambiaba imperceptiblemente el ambiente de su casa. Marisol, que había aparecido hacía un mes como una simple ama de llaves, se estaba convirtiendo poco a poco en una amenaza invisible para la paz familiar. A la mañana siguiente, cuando bajaba a desayunar, Catalina oyó una conversación en voz baja procedente del despacho de su marido. La puerta estaba entreabierta y vio a Marisol inclinada sobre el escritorio de Rogelio, mostrándole algo entre los papeles. Tenía la mano apoyada en el respaldo de la silla, casi rozándole el hombro. Hablaban en voz baja, casi susurrando, y la intimidad del momento impresionó a Catalina más que el coqueteo manifiesto. Tosió deliberadamente fuerte al entrar en el despacho. Marisol se enderezó con aire despreocupado. «Buenos días, señora»,
Le estaba enseñando al señor Rogelio la lista de las compras necesarias para el hogar. «Puede pasar la lista por Carmela la próxima vez», replicó Catalina con frialdad. Rogelio rebuscó desafiante entre los papeles, fingiendo estar completamente absorto en su trabajo. Marisol salió silenciosamente del despacho, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume, demasiado caro para una asistenta. La mañana estaba nublada. Catalina estaba sentada en su café favorito, pero no estaba trabajando en su libro. Removía distraídamente su café frío, observando las escasas gotas de lluvia que caían sobre la ventana. En una mesa vecina, una joven pareja discutía apasionadamente sus planes de futuro, y sus voces alegres no hacían más que aumentar su ansiedad. ¿Catalina? Una voz familiar la sacó de su ensueño. Delante de la mesa estaba Paulina Rodríguez, su amiga de toda la vida. «Paulina, hacía tanto tiempo que no nos veíamos». Catalina estaba realmente contenta de verla. «¿Quieres sentarte?» Paulina se acomodó en la silla de enfrente, mirando detenidamente a su amiga. «Pareces tensa. ¿Te pasa algo?» Catalina dudó un momento. Hacía más de 15 años que Paulina era su amiga, desde la universidad. Si alguien podía entender sus preocupaciones, era ella. «Tenemos una nueva ama de llaves», comenzó Catalina. «Joven, guapa. ¿Y su marido muestra interés por ella?», preguntó Paulina con astucia. Catalina asintió, sintiéndose aliviada de poder compartir por fin sus experiencias. Al principio eran solo miradas, roces casuales. Ahora no para de buscar excusas para estar con él. Y ayer los pillé en su despacho, estaban tan cerca. Paulina frunció el ceño. «¿Por qué no la despides?» Se lo comenté a Rogelio, pero se opone rotundamente. Dice que me lo estoy inventando, que es una gran empleada. «Situación clásica», suspiró Paulina. «¿Y esta chica es realmente buena en su trabajo?» Esa es la cuestión. Es impecable en todo, en su trabajo, en sus modales. Pero hay algo que se esconde detrás de esa impecabilidad. Puedo sentirlo. Hablaron durante más de una hora. Paulina, que trabajaba como psicóloga, escuchó atentamente todos los detalles y al final de la conversación dijo: «Tienes que hablar seriamente con tu marido, no sobre la asistenta, sino sobre vuestra relación». Catalina volvió a casa por la tarde. En el pasillo, se cruzó con Marisol, que estaba limpiando el espejo. La chica llevaba un vestido nuevo, el mismo uniforme oscuro, pero que le quedaba impecable. «Buenas tardes, señora», la saludó Marisol. «El señor Rogelio me pidió que le dijera que esta noche será tarde, una reunión importante con los socios». Catalina pudo oír una leve nota de superioridad en su voz, como si la chica supiera algo que ella misma ignoraba. Catalina subió al dormitorio para cambiarse. En el tocador vio un frasco de perfume, la misma fragancia que había recogido en el estudio de su marido. Tomó el frasco entre sus manos, un perfume francés caro que nunca había comprado. Carmela llamó a la puerta. «Señora, hay un mensajero con documentos de la editorial». Catalina bajó las escaleras. Efectivamente, había que firmar un nuevo contrato. Se dirigió al despacho de su marido, el único lugar donde estaba el fax. Marisol ya estaba allí, aparentemente limpiando las estanterías. Se movía con deliberada lentitud, como si estuviera dando rodeos a propósito. «Ya puedes irte, Marisol, yo terminaré el papeleo», dijo Catalina con firmeza. La chica se marchó, pero su presencia pareció permanecer en la habitación, en el ligero aroma del perfume, en el desorden apenas perceptible sobre el escritorio de Rogelio, en la camisa del hombre tirada descuidadamente sobre la silla. Esa noche, cuando Rogelio por fin llegó a casa, Catalina decidió seguir el consejo de su amiga. Esperó a que su marido cenara y se instalara en su estudio. «Tenemos que hablar», dijo al entrar en la habitación. Rogelio se separó de su portátil. «¿Pasa algo?» «Sí, estoy preocupado por nosotros, por nuestra relación. Últimamente estás diferente, distante, distraído». «Estás exagerando», intentó sonreír. «Es solo mucho trabajo, proyectos importantes». «No es solo trabajo», Catalina se acercó más. «Veo la forma en que miras a Marisol, la forma en que se revuelca a tu lado». El rostro de Rogelio se puso rígido. «Ya estás otra vez. Marisol es solo una asistenta que hace bien sus deberes. Te estás inventando cosas que no existen». «¿De verdad? ¿De dónde has sacado un perfume tan caro?» «Encontré un frasco en el dormitorio». «No tengo ni idea. Tal vez está ahorrando dinero para el perfume».
¿A quién le importa? Cerró el portátil irritado. He tenido un día duro, no quiero hablar de tus fantasías. Catalina sintió que todo su interior se apretaba ante su tono. Así que son fantasías. ¿Y tus regresos tardíos, tus despistes, tu irritación también son fantasías? Basta. Rogelio se puso de pie. Estoy cansado de estas acusaciones infundadas. Si no te gusta Marisol, es tu problema. Ella se queda a trabajar para nosotros y punto. Salió del despacho dejando sola a Catalina. Se hundió lentamente en su silla, sintiendo que su mundo familiar se desmoronaba. La voz apagada de Marisol llegaba desde el pasillo. Estaba discutiendo algo con Rogelio. Sus voces sonaban demasiado íntimas para una conversación entre amo y criada. A la mañana siguiente, Catalina se despertó temprano. Rogelio ya se había marchado. Una nota en la mesilla de noche le informaba de que tenía una reunión importante fuera de la ciudad. La letra era descuidada, apresurada. Antes siempre le había escrito mensajes detallados y cariñosos. Cuando bajó a desayunar, vio que Marisol ya había puesto la mesa. La chica se movía por el comedor con una gracia especial, como si estuviera bailando. Llevaba un sencillo vestido negro, pero le sentaba como un traje de diseño. El señor Rogelio me ha pedido que le diga que volverá tarde, dijo Marisol con una leve sonrisa. Tiene una reunión importante. Lo sé, contestó Catalina secamente. Dejó una nota. El día se alargó con una lentitud angustiosa. Catalina intentó trabajar en su libro, pero las palabras no le salían. Bajó al jardín donde Esteban plantaba nuevos rosales. Sus movimientos mesurados y seguros la tranquilizaron un poco. Bonitas rosas, dijo deteniéndose junto al jardinero. Sí, señora. El señor Rogelio las eligió personalmente, contestó Esteban, y tras una pausa añadió. Junto con Marisol, ayer fueron al centro de jardinería. Catalina se quedó helada, así que ayer no había habido reunión de negocios. Su marido había ido a elegir rosas con el ama de llaves. Docenas de reuniones de negocios similares habían pasado por su mente en las últimas semanas. El día empezó con un pequeño incidente. Durante el café de la mañana, Catalina dejó caer accidentalmente una taza sobre el manuscrito en el que había estado trabajando el día anterior. Marisol acudió inmediatamente con servilletas, pero su amabilidad solo sirvió para aumentar la irritación de Catalina. Después del desayuno, Catalina subió a su dormitorio para prepararse para la reunión con su editor. Abrió su joyero con la intención de sacar su pulsera de zafiros favorita, un regalo de Rogelio por su 5º aniversario de boda. Su mano se congeló sobre la tapa abierta. La pulsera no estaba en su lugar habitual. Catalina revisó metódicamente todas las joyas. La pulsera parecía haber desaparecido. Recordaba exactamente que se la había puesto la semana pasada en una velada literaria, y que luego, como de costumbre, la había guardado en la caja. «Carmela», llamó a la anciana ama de llaves. Carmela apareció casi al instante. «Sí, señora. ¿Ha visto mi pulsera de zafiros, la que tiene el cierre de platino?» La cara de Carmela reflejaba auténtica preocupación. «No, señora. Nunca toco sus joyas. Solo limpio la caja por fuera». «¿Y quién ha limpiado el dormitorio esta semana?» Carmela dudó. Marisol, sobre todo. Me dijo que le dejabas hacer la limpieza del primer piso. Catalina sintió que se le apretaban los puños. Ella nunca había dado ese permiso. Es más, siempre había insistido en que solo Carmela limpiara el dormitorio. En ese momento, Marisol apareció en la puerta con un cesto de sábanas limpias. «Buenos días, señora. Le he traído la ropa de cama». «Marisol, ¿has limpiado el dormitorio esta semana?» «Sí, señora», sonrió la muchacha con serenidad. «Carmela ha estado muy ocupada preparando la recepción, así que pensé en ayudar. ¿Has visto la pulsera de zafiros de mi caja?» El rostro de Marisol permaneció impenetrable. «No, señora. Solo he limpiado el polvo, no he tocado sus cosas». Catalina observó atentamente a la muchacha. No le temblaba ni un músculo de la cara, pero algo en sus ojos, algún brillo subyacente, delataba su falta de sinceridad. Por la noche, cuando Rogelio regresó a casa, Catalina decidió hablarle de la desaparición. «Me falta la pulsera de zafiro», le dijo al entrar en su despacho. Rogelio ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «¿Quizá la pusiste en otro sitio?» «No, siempre estuvo en la caja. Y recuerdo perfectamente haberla puesto allí después de la velada literaria». «¿Y qué estás diciendo?»
Marisol limpió el dormitorio sin mi permiso. Rogelio se separó por fin de los papeles. No empieces otra vez con eso. Marisol es una chica honrada. Solo estaba ayudando a Carmela. ¿Ayudando? ¿No te parece raro que siempre acabe exactamente donde estás tú? ¿De qué estás hablando? El hecho de que ella se ofreció específicamente para limpiar el primer piso, de que siempre esté rondando por tu despacho, del hecho de que fuisteis a recoger rosas juntos aunque dijisteis que teníais una reunión de negocios. La cara de Rogelio se ensombreció. ¿Me estás siguiendo? No, es que tengo ojos. Y puedo ver lo que pasa en mi propia casa. En nuestra casa, enfatizó. Y no voy a permitir que acuses a un trabajador honrado de robar solo porque no encuentras tu pulsera. ¿Honesto? Catalina sonrió con amargura. Entonces explícame de dónde has sacado el perfume de $300. Tal vez fue un regalo, o ha estado ahorrando dinero. ¿Qué más da? ¿Un regalo? ¿De quién? Rogelio se levantó de la mesa. Déjate de interrogatorios. No voy a discutir tus sospechas infundadas. Si realmente ha desaparecido la pulsera, denúncialo a la policía. Pero no voy a permitir que acuses a un inocente. ¿Inocente? Catalina se acercó más. ¿Y el hecho de que limpiara el dormitorio sin permiso? ¿Que siempre encuentra excusas para estar cerca de ti? ¿Que ella...? ¡Ya basta! Rogelio golpeó la mesa con la palma de la mano. No quiero oír más acusaciones. Marisol se queda a trabajar para nosotros y punto. En ese momento, la puerta del despacho se entreabrió y apareció la propia Marisol. Disculpe, señor Rogelio, señora. He traído el café de la tarde. Catalina notó cómo la expresión de su marido cambiaba ante la aparición de la muchacha. Sus facciones se suavizaron, sus ojos se calentaron. Marisol colocó la bandeja con elegancia sobre la mesa, tocando accidentalmente la mano de Rogelio. El roce duró una fracción de segundo, pero hubo más intimidad en él que en todas las conversaciones que Catalina había mantenido con su marido durante el último mes. Por la noche, tumbada en la cama, Catalina repasó mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. La aparición de Marisol no solo había cambiado el ambiente de la casa, sino también a Rogelio. Se había vuelto irritable, impaciente, sobre todo cuando hablaba con su mujer. Pero con Marisol se mostraba siempre cortés y atento, se tomaba el tiempo de escuchar sus sugerencias para la casa, le aconsejaba sobre la compra de flores para el jardín. Por la mañana, Catalina bajó a desayunar antes de lo habitual. En la cocina, Carmela preparaba café, con movimientos lentos y cuidadosos. «Carmela», dijo Catalina en voz baja, «llevas mucho tiempo trabajando para nosotros. Dime, ¿qué pasa en la casa?» La anciana se quedó paralizada con el turco en la mano. «Señora, no debería decir estas cosas, pero... Marisol, ella no es solo un ama de llaves. Ella sabe lo que quiere y va por su objetivo. Y el señor Rogelio...» En ese momento Marisol entró en la cocina. Iba impecablemente vestida, como siempre, pero hoy Catalina se fijó en que llevaba una nueva cadena de oro. Fina, delicada, obviamente cara. «Buenos días», dijo la chica con su habitual sonrisa cortés. «El señor Rogelio me ha pedido que le diga que hoy no desayunará en casa. Tiene una reunión temprano». Catalina asintió en silencio, mirando la cadena de oro. Era la misma que había visto hacía un mes en una joyería que había visitado con su marido. Rogelio la había mirado largo rato, pero no había comprado nada. Al menos no delante de ella. El sábado por la mañana Catalina estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando cómo Carmela preparaba el desayuno. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente. Las gotas resbalaban por el cristal creando extraños dibujos. Del primer piso llegaba el ruido de una aspiradora. Marisol estaba haciendo su limpieza semanal. Rogelio bajó a desayunar inusualmente temprano para un día libre. Iba afeitado y vestido con un chándal caro. Iba al gimnasio. Últimamente prestaba especial atención a su aspecto. «Cariño», empezó Catalina al sentarse a la mesa, «quiero comentarte una idea». Rogelio dio un sorbo a su café, mirando interrogativamente a su mujer. «Creo que deberíamos instalar cámaras de videovigilancia en la casa», pronunció ella, observando atentamente su reacción. La mano con la taza se quedó a medio camino. «¿Cámaras? ¿Por qué?» «Después de que desapareciera la pulsera me siento inseguro. Además, es una práctica habitual en casas grandes como la nuestra». En ese momento,
Marisol entró en la cocina con un cesto de ropa limpia. Fingió no oír la conversación, pero Catalina notó cómo sus hombros se tensaban. Eso es absurdo, replicó Rogelio. No vamos a convertir nuestra casa en una cárcel con videovigilancia. ¿Por qué rechazas la idea con tanta dureza? Es una cuestión de seguridad. ¿Seguridad? Sonrió. ¿O tu deseo de vigilar a todo el mundo? Marisol seguía doblando metódicamente la colada, pero Catalina podía ver con qué atención la chica escuchaba la conversación. Solo quiero proteger nuestra propiedad, respondió Catalina con calma. Después de la desaparición de la pulsera, ¿ya estás otra vez? Rogelio apartó la taza con irritación. Nadie robó nada. Simplemente dejaste la pulsera en algún sitio y la olvidaste. Y deja de buscar culpables entre los criados. Catalina notó que las comisuras de los labios de Marisol temblaban ligeramente. Una sonrisa victoriosa apenas perceptible. Bien, dijo lentamente. Entonces pongamos cámaras solo en las zonas comunes. El recibidor, el salón, los pasillos. No, replicó Rogelio. No quiero que nadie en mi casa se sienta vigilado constantemente. Es denigrante para el personal y desagradable para nosotros mismos. Se levantó de la mesa. Llego tarde al gimnasio. Y cerremos este tema de una vez por todas. Catalina observó cómo su marido salía apresuradamente de la cocina. Marisol le siguió, sujetando su bolsa de deporte recién lavada. Sus pasos se silenciaron en el pasillo, pero al cabo de unos segundos Catalina captó una conversación amortiguada. Estaban hablando en voz baja sobre algo en la puerta principal. Cuando su marido se marchó, Catalina subió a su estudio. El trabajo en el libro no avanzaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. El rechazo categórico de Rogelio a las cámaras no hizo más que aumentar sus sospechas. Llamaron a la puerta con cautela. Carmela entró con una taza de té recién hecho. «Señora», dijo en voz baja la anciana ama de llaves, «he oído su conversación con el señor Rogelio». «¿Y qué piensas, Carmela?» «Creo que el señor ha cambiado mucho últimamente, y ese cambio comenzó con la aparición de Marisol». Catalina miró a la mujer con aprecio. Gracias por no temer decir la verdad. Después de comer, Catalina fue a casa de Paulina. Su amiga se reunió con ella en su acogedor despacho, donde realizaba sesiones de asesoramiento psicológico. «Pareces preocupada», comentó Paulina mientras sentaba a su amiga en una silla. Catalina habló de la pulsera desaparecida, de sus sospechas y de la reacción de su marido ante la sugerencia de instalar cámaras. «Sabes», dijo Paulina pensativa, «su abrupta negativa es realmente alarmante. A un hombre que no tiene nada que ocultar, no suelen importarle las cámaras. ¿Qué debo hacer?» Paulina guardó silencio un momento y luego dijo con firmeza, «Poner las cámaras en secreto». «¿Qué?» «Ahora hay muchas cámaras de CCTV en miniatura. Se pueden ocultar para que nadie se dé cuenta. Si tus sospechas son infundadas, estarás tranquilo. Si no, tendrás pruebas». Catalina dudó. «Pero esto... ¿es esto lo correcto? ¿Instalar cámaras a escondidas de tu marido? ¿Es correcto engañar a tu mujer?» Paulina Parriet. «Mira, conozco una buena tienda que vende equipos profesionales de vigilancia. El dueño es un antiguo cliente mío. Te ayudará a encontrar todo lo que necesites». Una hora más tarde ya estaban en una pequeña tienda a las afueras de la ciudad. Un hombre delgado, de mediana edad, escuchó atentamente su petición y les mostró varias opciones de cámaras ocultas. «Este es nuestro último modelo», le entregó a Catalina un pequeño dispositivo ligeramente más grande que una moneda. Grabación de alta calidad, incluso nocturna, sensor de movimiento incorporado, grabación en una tarjeta de memoria. Puedes conectarlo a tu teléfono y ver el vídeo en directo. Catalina compró 6 cámaras, para el vestíbulo, el salón, el despacho de Rogelio, el comedor y 2 pasillos de la primera planta. Paulina ayudó a seleccionar los lugares de instalación, dibujando un diagrama de la casa en un papel. Cuando Catalina regresó a casa, se encontró con un silencio desacostumbrado. Rogelio aún no había regresado del gimnasio, Marisol estaba terminando de limpiar el primer piso y Carmela se había ido de compras. En el pasillo estaba el trapo que Marisol había olvidado. Catalina lo cogió y olió el familiar aroma del perfume, el mismo perfume francés. Así que la chica perfuma a propósito hasta su ropa de trabajo. Al anochecer, cuando todos se dispersaron,
Catalina permaneció sentada en la oscuridad de su despacho durante largo rato, mirando la caja de las cámaras. En algún lugar de la casa sonaban los pasos de Rogelio, hablaba por teléfono, y su voz sonaba inusualmente animada. Mañana por la mañana saldría para una reunión de negocios. Marisol se iría al banco y Carmela estaría ocupada en la cocina. El momento perfecto para instalar las cámaras. Catalina sacó una cámara de la caja y la hizo girar entre sus manos. El pequeño aparato le pareció muy pesado, como si su sola presencia en la casa ya estuviera cambiando la forma de hacer las cosas. Recordó la sonrisa triunfal de Marisol, la irritación de su marido, su rotundo rechazo a las cámaras de vigilancia. Todo formaba una imagen que temía ver en su totalidad, pero tenía que saber la verdad. Desde el pasillo se oyeron pasos, esta vez ligeros y femeninos. Catalina se acercó a la puerta y se asomó con cautela. Marisol se había colado en el despacho de Rogelio sin llamar. Salió unos minutos después, con unos papeles en las manos y una satisfacción desconocida en la penumbra del pasillo. Catalina tenía la cámara en la mano. Mañana descubriría lo que estaba ocurriendo en su propia casa. Mañana comenzaría una nueva fase de esta historia, y ella tenía que estar preparada para cualquier verdad que revelaran estas pequeñas lentes. La mañana resultó sorprendentemente propicia para el plan que había concebido. En efecto, Rogelio se había marchado a su reunión a primera hora de la mañana, después de haber tomado un café apresurado. Marisol, como había prometido el día anterior, se había excusado para ir al banco antes del almuerzo. Carmela estaba ocupada preparando un elaborado almuerzo. Rogelio había avisado de que traía a un cliente importante. Catalina esperó a que la casa estuviera en silencio y sacó la caja de cámaras. Repasó una vez más el esquema que había dibujado ayer con Paulina. Decidió colocar la primera cámara en el vestíbulo. Un jarrón antiguo sobre un soporte alto era perfecto. La pequeña lente, oculta entre los motivos tallados, era completamente invisible. Colocó la segunda cámara en el salón, hábilmente camuflada entre las plantas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba el dispositivo al interior de una hoja de ficus. Desde el pasillo llegaba el canto de Carmela. La anciana ama de llaves siempre tarareaba mientras preparaba comidas elaboradas. La instalación de la cámara en el comedor le llevó más tiempo. Tenía que encontrar un lugar desde el que se pudiera ver toda la mesa, pero el dispositivo pasara desapercibido. Al final, Catalina eligió un nicho con platos decorativos. La pequeña cámara quedó perfectamente oculta entre la vajilla antigua. En el primer piso, el trabajo fue más rápido. Catalina ya estaba acostumbrada al proceso de instalación. Una cámara se colocó en el pasillo, disimulándola detrás de la baguette de un cuadro antiguo. La segunda, en la escalera, escondida entre las molduras decorativas. La última, la sexta cámara, se instalaría en el despacho de Rogelio. Catalina se detuvo ante la puerta, pues rara vez entraba aquí cuando su marido no estaba. Dentro, todo seguía tan estérilmente limpio como después de la limpieza matutina de Marisol. El escritorio estaba en perfecto orden, todas las carpetas apiladas, ni un solo papel de más. Catalina había elegido un lugar para la cámara en la estantería, entre la colección de figuritas en miniatura que Rogelio traía de sus viajes de negocios. Cuando terminó de instalarla, volvió a su despacho e inició una aplicación en su teléfono. 6 pequeñas ventanas mostraban diferentes partes de la casa. La imagen era nítida y el sonido se grababa perfectamente. Lo comprobó recorriendo todas las habitaciones con el teléfono hablando en voz baja. Hacia el mediodía, Marisol regresó. Catalina vio a través de la cámara del vestíbulo cómo la chica entraba en casa, impecablemente vestida y con un bolso nuevo de marca en la mano. Para ir al banco, iba demasiado elegante. «Señora», Marisol se asomó al estudio de Catalina. «Ya estoy de vuelta y me pondré a trabajar. ¿Hay algo que haya que hacer antes?» «No, siga con su horario normal», contestó Catalina, intentando que su voz sonara natural. El día siguió como siempre. Catalina escribía aquí y allá, mirando la pantalla del teléfono. Marisol, en efecto, hacía las tareas habituales. Quitaba el polvo, doblaba la ropa, ayudaba a Carmela. Pero ahora Catalina se fijaba en cosas que nunca había visto antes. La forma en que la chica se quedaba en el despacho de Rogelio más tiempo del necesario. La forma en que escudriñaba las cosas de su mesa. La forma en que pasaba la mano por el respaldo de su silla. Después de comer, Rogelio volvió solo, sin el cliente prometido. Parecía cansado e irritado.
La reunión se ha fastidiado, respondió ante la mirada interrogante de su mujer. Trabajaré desde casa. Catalina notó que Marisol se animaba al verlo. A través de la cámara del pasillo, se pudo ver a la chica entrando a toda prisa en el despacho de Rogelio con una taza de café recién hecho. Catalina pudo oír a través de los auriculares su conversación amortiguada, demasiado silenciosa para distinguir las palabras. Por la noche, al repasar las notas del día, Catalina se dio cuenta de una cosa. Marisol había ido a su dormitorio, a pesar de que hoy no era el día de limpiar las habitaciones superiores. La chica había pasado allí unos 5 minutos, y la cámara del pasillo la grabó saliendo, escondiendo algo en el bolsillo del delantal. Durante los días siguientes, Catalina vivió como en dos realidades. En una, era una ama de casa y escritora normal y corriente. Trabajaba en su libro, se ocupaba de sus asuntos cotidianos y se relacionaba con su marido y sus criados. En la otra, era una aguda observadora que vigilaba todos los movimientos de la casa a través de las lentes de cámaras ocultas. Las grabaciones confirmaron sus peores sospechas. Marisol pasaba en el estudio de Rogelio mucho más tiempo del que tardaba en limpiar. A menudo hablaban en voz baja, más cerca de lo que deberían estar un amo y una criada. En una ocasión, la cámara captó a Rogelio entregándole un sobre a la chica, que inmediatamente se lo metió en el bolsillo. El viernes, Rogelio anunció durante la cena: «Dentro de 15 días es mi cumpleaños. Quiero hacer una pequeña celebración en casa, invitar a amigos cercanos y socios». Catalina asintió. «Está bien. Yo me encargo de la organización». «No te preocupes por eso», dijo rápidamente. «Marisol ya se ha ofrecido voluntaria para ayudar con los preparativos. Tiene un gusto excelente y experiencia en la organización de este tipo de eventos». A través de la cámara del comedor, Catalina vio a Marisol sonreír satisfecha mientras recogía la mesa. El cumpleaños de su marido era otra oportunidad para que la chica se mostrara indispensable. Por la noche, al repasar las notas del día, Catalina se dio cuenta de algo extraño. Marisol había entrado varias veces en el vestidor contiguo al dormitorio, donde se guardaban los efectos personales de Rogelio. Una vez salió de allí con una caja que se llevó a su habitación en el anexo de servicio. Catalina se dio cuenta de que se acercaba el desenlace. El cumpleaños de su marido sería un punto importante en la historia. Lo intuía con todo su instinto de escritora. Solo le quedaba observar y esperar, reuniendo pruebas de lo que ocurría en su propia casa. Faltaba una semana para el cumpleaños de Rogelio. Catalina se dio cuenta de que Marisol hablaba cada vez más con él sobre las próximas fiestas. Listas de invitados, menús, decoración de la casa. La muchacha mostraba una sorprendente familiaridad con la organización de eventos sociales, lo que no hacía sino aumentar las sospechas de Catalina sobre su pasado. Por la mañana, Catalina fue a la joyería a elegir un regalo para su marido. Llevaba tiempo mirando un reloj de oro de una famosa marca suiza. Rogelio se había detenido varias veces en el escaparate, fijándose en ese modelo en concreto. El vendedor, un hombre mayor vestido con un elegante traje, sacó el reloj del escaparate. «Una buena elección, señora Ortega. Este modelo es el preferido de los hombres de negocios de éxito. Oro de primera calidad, movimiento suizo, 5 años de garantía». Catalina examinó el reloj con atención. Era perfecto para Rogelio. Un diseño clásico con un toque de lujo, justo su estilo. El precio era impresionante, pero ella quería hacer un regalo especial. «Me lo llevo», dijo, «y que los envuelvan en una caja de regalo». De vuelta a casa, subió al dormitorio y escondió el reloj en la mesita de noche junto a la cama. A través de las cámaras, pudo ver a Marisol bajando las escaleras, colgando muestras de tela para manteles y servilletas. De vez en cuando, la chica corría al despacho de Rogelio, consultándole cualquier detalle. Catalina se sentó ante su portátil para revisar las grabaciones de las cámaras de los últimos días. En una de las cintas, observó que Marisol sacaba un pequeño objeto de su bolso y lo escondía en el bolsillo de su delantal. Esto ocurrió justo después de que ella volviera de otro viaje al banco. Por la noche, Rogelio llegó a casa más tarde de lo habitual. Parecía cansado pero satisfecho. «¿Cómo van los preparativos para las vacaciones?», preguntó Catalina durante la cena. «Muy bien, Marisol lo está organizando todo estupendamente», contestó él, secándose los labios con una servilleta. «Tiene un sentido increíble para estas cosas».
Catalina notó que la chica que limpiaba los platos sonreía levemente ante el elogio. Por la noche, cuando Rogelio ya dormía, Catalina bajó a la oficina para revisar las cámaras. Se fijó en la grabación de la tarde. Marisol estaba revisando los cajones del escritorio de Rogelio cuando creía que nadie la veía. La chica buscaba algo, revisando metódicamente carpetas de documentos. Al día siguiente, Catalina decidió revisar su mesilla de noche, donde había un reloj. Al abrir el cajón, se sintió aliviada al encontrar la caja de regalo en su sitio, pero algo le pareció extraño. La caja estaba colocada en un ángulo ligeramente diferente. Enciende la grabación de la cámara del pasillo y retrocede unas horas. Marisol entraba en el dormitorio con un montón de sábanas limpias. En lugar de extenderla enseguida, se dirige a la mesilla de noche. Catalina contuvo la respiración al ver cómo la chica abría con cuidado el cajón y sacaba una caja de relojes. En la grabación se ve claramente cómo Marisol abre la caja, examina el reloj con detenimiento y a continuación saca el teléfono y hace unas cuantas fotos. A continuación, vuelve a colocar todo en su sitio con cuidado y empieza a doblar la ropa como si nada hubiera pasado. Catalina comprueba las otras cámaras. Ese mismo día, Marisol permanece largo rato en el despacho de Rogelio, mostrándole algo en su teléfono. El sonido no era lo suficientemente claro como para distinguir toda la conversación, pero Catalina oyó algunas frases con claridad. «Los ha comprado esta mañana», decía Marisol. «¿Estás segura de que son los correctos?», preguntó Rogelio. «Sí, ese modelo exacto. He hecho fotos». Después de esta conversación, Rogelio llamó a alguna parte, hablando en voz baja, mirando a menudo hacia la puerta. Y una hora más tarde, Marisol se marchó de nuevo a Louis Villemont, regresando solo por la noche. Durante la cena, Rogelio guardó un silencio inusual. Apenas tocaba la comida, pensando en algo. Catalina notó cómo él y Marisol intercambiaban miradas rápidas mientras la chica cambiaba los platos. A la mañana siguiente, Catalina decidió comprobar una vez más su reloj. Abrió la caja y miró detenidamente la esfera dorada. Algo parecía sutilmente diferente, aunque no podía decir exactamente qué era. Sacó el recibo del bolso y comprobó el número de modelo. Todo coincidía, pero su instinto le decía que algo iba mal. Catalina encendió las imágenes de las cámaras del pasillo de las últimas 24 horas. Después de la cena de anoche, Marisol había vuelto a entrar en el dormitorio. Había abierto de nuevo la mesilla de noche, pero esta vez sacó algo del bolsillo de su delantal y lo metió en el cajón. Catalina se quedó helada. Volvió a mirar el reloj. Ahora se dio cuenta de que el movimiento era diferente, no tan suave y uniforme como en la tienda. Era una falsificación hábil, pero una falsificación al fin y al cabo. En ese momento Marisol entró en el dormitorio con la aspiradora. «Perdone, señora, creía que ya se había ido. Suelo hacer la limpieza a estas horas». «No pasa nada, ya me voy», contestó Catalina, guardando discretamente su reloj en la mesilla de noche. Al bajar las escaleras, oyó que se encendía la aspiradora en el piso de arriba. A través de la cámara vio cómo Marisol, tras asegurarse de que estaba sola, sacaba el teléfono y llamaba a alguien. La conversación fue breve. «Está todo listo. No se ha dado cuenta de nada». Faltaban 3 días para su cumpleaños. Catalina sintió que algo más tenía que pasar en ese tiempo. Vigilaba cuidadosamente cada movimiento en la casa, a través de las cámaras, grabando cada conversación, cada mirada. Marisol dedicaba ahora casi todo su tiempo a preparar las fiestas. Hacía listas, llamaba a proveedores, se ponía de acuerdo con el catering. Pero Catalina notó cómo, entre medias, la chica no dejaba de vigilar sus movimientos, sobre todo cuando estaba cerca del dormitorio. Por la noche, Catalina llamó a Paulina. «Necesito tu ayuda. Quiero enseñarte unos discos». «Claro», respondió su amiga. «Ven mañana por la mañana, pero por favor, ten cuidado. Si lo que sospechas es cierto, ellos podrían sospechar algo». Faltaban 2 días para el cumpleaños de Rogelio. Catalina estaba sentada en la oficina de Paulina, mostrándole a su amiga las imágenes de vigilancia. La pantalla del portátil mostraba claramente todas las extrañas actividades de Marisol. Sus visitas al dormitorio, sus conversaciones con Rogelio, el cambio de hora del reloj. «Definitivamente están tramando algo», dijo Paulina, escudriñando las grabaciones. «Pero necesitamos pruebas contundentes, algo que no pueda explicarse por casualidad o coincidencia. Presiento que el desenlace está cerca,
respondió Catalina, frotándose distraídamente las sienes. Se han vuelto menos cautelosos, sobre todo Marisol, ya casi no esconde su triunfo. Al volver a casa, Catalina percibió un inusual murmullo de excitación. Marisol supervisaba a los trabajadores que estaban colocando los adornos festivos en el salón. La muchacha vestía un caro traje nuevo que habría sentado mejor a un director de hotel que a un ama de llaves. «Señora», se dirigió a Catalina con una sonrisa ligeramente condescendiente. «Ya casi hemos terminado con la decoración. El señor Rogelio ya ha aprobado todos los detalles». Catalina asintió en silencio y subió a su despacho. Encendió el monitor y comenzó a revisar las imágenes del tiempo que había estado en casa de Paulina. En una de las cámaras, vio a Rogelio llegar a casa antes de lo habitual y dirigirse directamente a su despacho. Unos minutos después, entró Marisol. Catalina subió el volumen. Al principio comentaron los detalles de las próximas vacaciones, pero luego la conversación tomó otro cariz. «¿Estás seguro de que no sospechaba nada?», preguntó Rogelio acercándose a la chica. «Totalmente. Ni siquiera se dio cuenta del cambio de reloj», rió Marisol. «¿Te imaginas? Compró un reloj tan caro y no sabe distinguir entre el verdadero y el falso». Silencio. Rogelio volvió a mirar hacia la puerta. «No tan alto». Pero Marisol parecía haber perdido toda cautela. Se acercó a Rogelio. «Pronto dejará de importar. Después de tu cumpleaños todo cambiará». Catalina vio cómo su marido atraía a la niña hacia sí y sus labios se unían en un largo beso. Pulsó mecánicamente el botón de grabar, a pesar de que las cámaras ya habían captado cada momento. Carmela llamó a la puerta del despacho. «Señora, la señora Paulina ha venido a verla». Catalina apagó el monitor y bajó las escaleras. Paulina estaba de pie en el vestíbulo sosteniendo una carpeta con algunos documentos. «Revisé todos los registros más detenidamente y noté algo interesante». Subieron al despacho de Catalina. Paulina sacó unas grabaciones impresas de la carpeta. «Mira estas fechas y horas. Marisol entra regularmente en tu casa por la puerta trasera a altas horas de la noche, cuando ya estás dormido, y se va por la mañana». Catalina encendió el monitor y abrió los registros de la última semana. Efectivamente, casi todas las noches, la cámara de la puerta trasera grababa a Marisol colándose en la casa sobre las 11 de la noche. «Espera», Catalina cambió rápidamente de cámara. «Ahora te voy a enseñar algo». Puso la grabación del despacho de Rogelio de hacía una hora. Paulina observó la escena del beso en silencio y luego dijo en voz baja: «Ahora tienes una prueba irrefutable». En ese momento, se oyeron voces en el piso de abajo. Rogelio y Marisol estaban discutiendo la disposición de las mesas para la fiesta. Catalina encendió la cámara del salón. Estaban de pie junto a la gran mesa del comedor, inclinados sobre el plano de los asientos. Desde fuera podía parecer que el señor de la casa estaba simplemente discutiendo los detalles con los criados. Pero ahora Catalina se fijaba en cada gesto íntimo, en cada mirada subrepticia. «¿Qué vais a hacer?», preguntó Paulina. «Voy a esperar hasta mi cumpleaños», respondió Catalina con firmeza. «Ya que están preparando alguna sorpresa, yo también prepararé la mía». Esa noche, revisando las notas con más cuidado, Catalina notó otro detalle extraño. Después del beso en el estudio, Marisol sacó una especie de paquetito de su bolso y se lo entregó a Rogelio. Él lo guardó rápidamente en un cajón del escritorio. Era imposible ver lo que era a través de la cámara, pero Catalina sospechaba que tenía algo que ver con el cambio de relojes. A la mañana siguiente, Catalina se despertó con el ruido del trabajo en la casa. Habían traído flores para decorar el salón. Marisol estaba supervisando a los floristas, colocando los preciosos ramos por toda la planta baja. Se movía por la casa con la confianza de una anfitriona, dando órdenes a diestro y siniestro. Catalina subió a su despacho y encendió las imágenes de la cámara de la noche anterior. Como esperaba, hacia las 11, Marisol se coló en la casa por la puerta trasera. Pero esta vez no se dirigió al dormitorio de Rogelio, sino al vestidor. La cámara del pasillo grabó a la chica sacando ropa y una bolsa del armario. Catalina comprobó las cámaras varias veces a lo largo del día. Marisol estaba en todas partes, supervisando los preparativos de la fiesta, arreglando el mobiliario, comprobando el servicio. Entró varias veces en el despacho de Rogelio, y cada vez hablaban de algo en voz baja, inaceptablemente cerca el uno del otro. Por la noche,
Rogelio anunció que tenía una cena de negocios y que volvería tarde. Catalina fingió creerlo, pero encendió las cámaras en cuanto se marchó. Una hora más tarde, Marisol también salió de casa. Catalina cambió de cámara para intentar seguirlos, pero sus coches desaparecieron rápidamente. Hacia medianoche, la cámara de la puerta trasera grabó su regreso. Entraron juntos en la casa, cogidos de la mano, sin ocultar ya su relación. Catalina les vio subir las escaleras hasta el dormitorio de Rogelio mientras se cerraba la puerta. Guardó todas las grabaciones en un pendrive aparte. Mañana, en la fiesta de cumpleaños, se quitaría todas las máscaras. Mostraría a sus invitados la verdadera cara de su marido y su amante. Pero había algo más que debía comprobar antes. Tenía pocas dudas de que la historia del reloj no había terminado. La mañana del cumpleaños de Rogelio comenzó con bullicio. La casa estaba llena de gente. Los camareros arreglaban los platos, los floristas daban los últimos toques a los arreglos florales, el personal del catering preparaba los entremeses. Marisol dirigía todo el proceso con el aspecto de una organizadora de eventos profesional. Catalina miraba a través de las cámaras desde su despacho. En las imágenes de la mañana, vio a Marisol volver al dormitorio. La chica fue directamente a la mesilla de noche donde estaba el reloj. Lo sacó y lo sustituyó por otra cosa. Escondió la caja original en el bolsillo del delantal. Carmela llamó a la puerta. «Señora, le han traído el vestido de la tintorería». Catalina dio las gracias a la anciana ama de llaves. Había elegido un vestido de seda azul oscuro para esta noche, elegante y austero. Rechazó a propósito los habituales trajes brillantes. Esta noche necesitaba una armadura, no joyas. Hacia el mediodía, Rogelio llegó para comprobar los preparativos. Parecía inusualmente satisfecho, mirando el reloj de vez en cuando. Catalina conocía el motivo de su impaciencia. A través de las cámaras había visto a Marisol enseñándole el auténtico reloj de oro escondido en su habitación. «Todo va de maravilla», dijo abrazando a su mujer. «Marisol se ha superado con la organización». «Sí, se está esforzando mucho», contestó Catalina, soltándose suavemente de su abrazo. Después de comer, comenzó el ensayo general de la velada. Marisol revisó cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta la secuencia en que se serviría la comida. Llevaba un elegante vestido negro, más parecido a un traje de noche que a un uniforme de sirvienta. «Señora», se dirigió a Catalina con mal disimulada superioridad, «he terminado la lista de invitados. 32 personas han confirmado su asistencia». Catalina cogió la lista. Entre los nombres figuraban socios de Rogelio, amigos comunes y varias personas conocidas de la ciudad. Estaba claro que Marisol quería que la velada fuera un acontecimiento importante. A las 4 de la tarde llegó Paulina. Traía su portátil y un disco duro externo. «He preparado todas las cintas», dijo en voz baja mientras subía al despacho de Catalina. «Están ordenadas por fecha. He puesto los momentos más importantes en una carpeta aparte». Revisaron el equipo para proyectar los vídeos. Catalina había dispuesto con antelación que los técnicos instalaran una gran pantalla en el salón, aparentemente para presentar fotos del cumpleañero. A las 5 empezaron a llegar los primeros invitados. Marisol los recibió en el vestíbulo, los acompañó a la sala de estar, dirigió a los camareros del champán. Se movía con la gracia de una dama de la alta sociedad, no de una ama de llaves. Catalina estaba de pie junto a su marido, aceptando felicitaciones y regalos. Se dio cuenta de que varios de los invitados miraban sorprendidos a Marisol, cuyo comportamiento se salía claramente de las funciones normales de una criada. «¿Qué ama de llaves más rara tienes?», comentó la mujer de uno de los socios de Rogelio. «Más bien parece una organizadora profesional de eventos». «Sí, es muy capaz», replicó Rogelio, y Catalina percibió una nota de orgullo en su voz. A las 6, el salón estaba lleno de gente. Sonaba música suave, los camareros servían entremeses y el aire se llenaba de animadas conversaciones. Marisol revoloteaba entre los invitados, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Catalina subió a su despacho, aparentemente para comprobar los últimos detalles de la presentación. En realidad, encendió las cámaras. En uno de los monitores, vio a Marisol entrar en el cuarto de servicio y sacar un paquete de un armario. Había un reloj de verdad. La cena de gala estaba prevista para las 7. Los invitados empezaron a sentarse en la gran mesa del comedor. Catalina tomó asiento junto a su marido. Marisol, en lugar de unirse al resto de los sirvientes,
continuó dirigiendo los procedimientos como si fuera la tácita señora de la casa. «Atención, por favor», anunció levantando su copa. «Nos espera una sorpresa especial después de la cena». Catalina se dio cuenta de que Marisol miraba significativamente a Rogelio. Estaba claro que estaban preparando algún tipo de actuación conjunta, ignorantes de la sorpresa que les tenía preparada la señora de la casa. La cena transcurrió en un ambiente distendido. Los invitados alabaron la excelente organización, los exquisitos platos, el impecable servicio. Rogelio brillaba de placer, mirando de vez en cuando a Marisol, que supervisaba el servicio de la comida con la mirada de una anfitriona experimentada. «¡Qué velada tan maravillosa!», dijo una señora mayor sentada junto a Catalina, la esposa de uno de los socios más antiguos de Rogelio. «Pero querida, ¿soy solo yo, o tu ama de llaves se comporta algo extraña?» Catalina sonrió suavemente. «No te preocupes, pronto se aclarará». Tras los platos principales, Marisol anunció un breve descanso antes del postre. Los invitados se trasladaron al salón, donde se había colocado una pantalla para la presentación. Catalina notó que la chica se apresuraba a ir a su habitación, obviamente a buscar su reloj. «Y ahora», anunció Rogelio en voz alta, levantando su copa, «es hora de los regalos». Catalina miró su reloj. Eran exactamente las 8 de la tarde. La hora perfecta para empezar su presentación. Asintió a Paulina, que discretamente tomó asiento ante el portátil conectado al proyector. En el salón reinaba un ambiente festivo. Los invitados estaban sentados en cómodos sillones, con copas de champán en la mano. Marisol se desliza con elegancia entre ellos, susurrando instrucciones a los camareros. Llevaba una joya nueva, una delicada cadena de oro que Catalina había visto antes en una joyería. Rogelio estaba en el centro de la sala, recibiendo felicitaciones y regalos. Su rostro se iluminó de placer, especialmente cuando su mirada se posó en Marisol. Catalina notó que la chica se tocaba discretamente varias veces el bolsillo del delantal, donde había una caja con un reloj de verdad. «Y ahora», anunció Marisol, dando un paso adelante, «es el momento de un regalo muy especial». Catalina sintió que sus hombros se tensaban. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. La muchacha sacaría los relojes cambiados, haría toda una representación delante de sus invitados. Paulina, que estaba sentada frente a su portátil, miró interrogante a su amiga. «Espera». Catalina se levantó de su asiento. «Antes de llegar a los regalos, me gustaría mostrar una pequeña presentación. La he preparado especialmente para esta noche». Rogelio miró sorprendido a su mujer. «¿Una presentación? No has dicho nada de eso». «Quería darte una sorpresa», sonrió Catalina. «Paulina, por favor, enciende el primer archivo». En la gran pantalla apareció la imagen de una cámara de seguridad. Era una grabación del despacho de Rogelio de hacía 3 días. El vídeo mostraba a Marisol entrando en el despacho donde ya estaba Rogelio. Su conversación, su abrazo, su beso, todo era claramente visible. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Algunos de los invitados suspiraron convulsivamente. Marisol se quedó inmóvil, con la boca entreabierta y la mano metida en el bolsillo del delantal, donde llevaba el reloj. «¿Qué pasa?», preguntó Rogelio con voz ronca. «¿De dónde ha salido este vídeo?» «Ah, es solo el principio», respondió Catalina con calma. «Paulina, el siguiente archivo, por favor». Las imágenes del dormitorio aparecieron en la pantalla. Marisol acercándose sigilosamente a la mesita de noche, sacando una caja de relojes y haciéndoles una foto con su teléfono. Luego su conversación con Rogelio en el estudio, donde discutían sobre el interruptor. «Apaga eso ahora mismo». Rogelio se levantó de un salto de su asiento. «¿Por qué?». Catalina se volvió hacia los invitados. «¿No es interesante ver cómo el ama de llaves roba un regalo y lo sustituye por uno falso? ¿Cómo se cuela en la casa por la noche? ¿Cómo planea esta pequeña estafa con mi marido?». Marisol se puso pálida. Sacó maquinalmente la caja del reloj de su bolsillo, pero enseguida volvió a esconderla. «Es mentira», gritó. «Señor Rogelio, dígaselo». Pero Rogelio guardó silencio, con la cara cubierta de manchas rojas. Los invitados empezaron a cuchichear, algunos señalando francamente con el dedo a Marisol. «Ah, sí», continuó Catalina. «Me había olvidado por completo de una entrada interesante. Paulina». En la pantalla apareció un vídeo de la cámara de la puerta trasera.
Rogelio y Marisol volvían a altas horas de la noche, cogidos de la mano, besándose en la oscuridad del pasillo. «Catalina, para». Rogelio se acercó a su mujer. «Tú no entiendes». «No, el que no entiende eres tú», interrumpió ella. «¿Creías que no me daría cuenta? ¿Que no lo adivinaría? ¿Que no me daría cuenta de que esta chica está ocupando poco a poco mi lugar en la casa? ¿Cómo intenta asumir el papel de nueva ama?» De repente, Marisol se lanzó hacia la salida, pero Paulina le cerró el paso. «¡Alto! Devuélveme el reloj». La chica se quedó paralizada y sacó lentamente la caja del bolsillo. Le temblaban las manos cuando se la tendió a Catalina. «Ábrelo», le ordenó Catalina. «Que lo vea todo el mundo». Marisol abrió la caja. Dentro había un reloj de oro, el mismo que Catalina había comprado en la tienda. El auténtico, no el falso que pensaban regalar delante de todos los invitados. «Ahora enséñame lo que hay en la mesita de noche del dormitorio», continuó Catalina. «Ve a buscarlo». Marisol no se movió. Entonces Catalina subió ella misma y regresó un minuto después con otra caja. En ella había un reloj, casi una réplica exacta del original, pero falso. «Esto es lo que estaban planeando», anunció Catalina a los invitados. «Robar mi regalo y sustituirlo por una falsificación. Montar todo un espectáculo esta noche». Rogelio encontró por fin la voz. «No es lo que pensáis». «¿En serio? Entonces explícame por qué tu amante se cuela en nuestra casa por la noche. ¿Por qué le regalas joyas caras? ¿Por qué planeáis juntos deshaceros de mí?» La habitación quedó tan silenciosa que se oyó el tic-tac del reloj de pared. Los invitados se quedaron paralizados, sin saber a dónde mirar. Alguien se dirigió en silencio hacia la salida. Marisol gritó de repente: «El señor Rogelio prometió que después de la fiesta estaríamos juntos, que se divorciaría de ti, que nos iríamos de aquí». Estas palabras fueron como romper una presa. Los invitados comenzaron a despedirse, abandonando apresuradamente la casa. Solo Paulina permaneció de pie junto a su amiga, dispuesta a apoyarla en cualquier momento. Solo quedaban en el salón los principales participantes del drama: Catalina, Rogelio, Marisol, Paulina y algunos de los amigos más íntimos de la familia que no se atrevían a marcharse. Una fuerte tensión flotaba en el aire. Los camareros retiraron en silencio el champán sin terminar y los aperitivos sin tocar, intentando pasar lo más desapercibidos posible. «Lo has entendido todo mal», Rogelio dio un paso hacia su mujer. «Podemos explicarlo todo». «¿Explicar?» Catalina señaló la pantalla. «¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Tus besos con la asistenta? ¿O cómo planeaste robar y vender el reloj?» Marisol había dejado de llorar y ahora se levantaba con mirada desafiante. «Sí, nos queremos. ¿Y qué? Lleváis mucho tiempo viviendo como extraños». Catalina se volvió tranquilamente hacia Paulina. «Enséñame la última cinta, la que grabamos esta mañana». Un nuevo video apareció en la pantalla. Marisol está en el dormitorio de Rogelio. Saca documentos de su bolso y los extiende sobre la cama. La cámara capta claramente los encabezamientos. Son papeles de divorcio, ya firmados por Rogelio, y unos papeles de traspaso de propiedades. «Así que eso es lo que has estado tramando», pronuncia Catalina. «¿Planeando no solo robar el reloj, sino también llevarte la casa?» Rogelio palideció. «Son documentos personales. No tenías derecho a...» «¿Ningún derecho? ¿En tu propia casa? ¿Una casa que resulta ibas a regalar a tu amante?» Marisol se echó a reír de repente, en voz alta, histérica. «Sí, es verdad. Lo habíamos planeado todo. Rogelio me prometió una nueva vida. Me prometió que estaríamos juntos. Y tú... lo único que hiciste fue escribir tus libros sin darte cuenta de lo infeliz que era». Catalina se acercó lentamente a la muchacha. «¿Y tú, entonces, le has hecho feliz? Con tus intrigas, robos y mentiras». «Al menos le quiero de verdad», gritó Marisol. «¿Amor?» Catalina se volvió hacia la pantalla. «Paulina, último archivo». En la pantalla apareció una grabación de la llamada telefónica de Marisol. La chica estaba de pie en el jardín, con el teléfono en la oreja. «Todo va según lo previsto. En cuanto se firmen los papeles, venderemos la casa y nos mudaremos. Sí, se cree todo lo que digo. Claro que no me voy a quedar con él. Cobraremos el dinero y seguiremos cada uno por su lado, como acordamos». Rogelio se quedó inmóvil, mirando la pantalla. Su rostro cambió lentamente a medida que iba comprendiendo el significado de lo que estaba oyendo.
¿Qué significa eso? Se volvió hacia Marisol. ¿De qué estabas hablando? La chica dio un paso atrás. Es un montaje. Lo ha fingido todo. No, querida, intervino Paulina. Esta es la grabación de seguridad original, con la fecha y hora exactas. Y tenemos muchas grabaciones así. De repente, Marisol se precipitó hacia la salida, pero uno de los invitados que quedaban, el abogado Rogelio, le cerró el paso. Creo que deberías devolver todo lo que has conseguido malversar antes de irte. Carmela apareció en la puerta con una cajita en las manos. Señora Catalina, he encontrado esto en la habitación de Marisol. Contiene joyas, documentos y su pulsera desaparecida. Catalina asintió. Gracias, Carmela. Siempre has sido leal a esta casa. Rogelio encontró por fin la voz. Catalina, yo no sabía. ¿No sabía qué? Se volvió hacia su marido. ¿Que era una ladrona o que te estaba utilizando? ¿Qué es más importante, que ella te traicionó a ti o que tú me traicionaste a mí? Se hizo un gran silencio en la sala. Los invitados que quedaban miraron a su alrededor, sin saber si debían irse o quedarse. Os quiero a los dos fuera de mi casa, dijo Catalina con firmeza. Inmediatamente. Pero, empezó Rogelio. No, nada de peros. Fuera de aquí, los dos. Mi abogado se pondrá en contacto con vosotros mañana. Marisol fue la primera en dirigirse a la salida con la cabeza alta, pero sus andares ya habían perdido la gracia de antaño. En la puerta se dio la vuelta. «Te vas a arrepentir». «No», respondió Catalina con calma. «Eres tú quien se va a arrepentir, porque voy a entregar todos los registros a la policía. Robo, estafa, intento de apropiación indebida. Creo que les interesará». Rogelio se quedó de pie en el centro de la habitación como si no supiera lo que estaba pasando. Su traje de vacaciones estaba arrugado. La corbata se le había puesto de lado. «Catalina, vamos a hablar». «Ya está todo dicho», señaló la puerta. «Váyase». Dio unos pasos tentativos hacia la salida. Luego se dio la vuelta. «Mis cosas, las empaquetaré y las pasaré por un abogado. De momento váyase». Cuando la puerta se cerró tras Rogelio, la casa quedó en silencio. Los demás invitados empezaron a despedirse en voz baja. Paulina se acercó a su amiga. «¿Estás bien?» Catalina miró el salón vacío, las copas de champán sin terminar, los regalos apilados huérfanos en un rincón. «Estoy bien», respondió. Acabó exactamente como tenía que acabar. Carmela empezó a recoger la mesa, sus movimientos silenciosos y cuidadosos, como si temiera perturbar la frágil calma del momento. «Sabes», dijo Catalina, mirando la pantalla donde se había congelado el último fotograma del vídeo. «Desde el principio pude intuir que le pasaba algo, pero no quería creer en mi intuición». Paulina pasó el brazo por los hombros de su amiga. «Lo importante es que los desenmascaraste a tiempo. Podrían haber hecho mucho más daño». El sonido de un auto alejándose se escuchó en el jardín. Rogelio y Marisol por fin habían abandonado los terrenos de la casa. Esteban, que había estado observando en silencio desde el jardín, comenzó a cerrar la puerta. Catalina se asomó a la ventana. La tarde era tranquila y cálida, y el aire olía al jazmín que Esteban había plantado recientemente.